tal? Muy buenas tardes. Bien, en este momento vamos a hablar de la rúbrica de evaluación. ¿Cuál es el nombre de esta rúbrica? Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. ¿De qué trata esta rúbrica? Bien, esta rúbrica trata del acompañamiento que realiza el docente al aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que él busca recoger información de sus avances o dificultades, para que a partir de esto brindarles el apoyo pedagógico pertinente. Esta rúbrica tiene dos aspectos. El primero es monitoreo de los estudiantes y de sus avances y retroalimentación y adaptación de las actividades. Vamos a ver con detalle cada uno de ellos. Bien. En primer lugar, vamos a ver el monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. ¿Cuándo un docente monitorea? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta como observadores, porque debemos podernos dar cuenta de qué estamos recogiendo evidencia. Un docente monitorea cuando realiza alguna de estas dos actividades. Tengamos en cuenta. La primera es el docente monitorea cuando recoge evidencia. ¿Sí? El docente monitorea cuando recoge evidencia. ¿Evidencia de qué? De las dificultades, de los avances que están teniendo los estudiantes en el desarrollo de la actividad propuesta. De esa manera, un docente monitorea, por ejemplo, cuando se desplaza por el aula y observa cómo los estudiantes vienen realizando la actividad. ¿Por qué digo que está monitoreando? Está monitoreando porque está recogiendo evidencia. También, un docente monitorea cuando les hace preguntas a los estudiantes acerca de su comprensión. Por ejemplo, están desarrollando una actividad de matemática y presenta una situación problemática y le pide a un estudiante que lo explique con sus propias palabras. El docente está monitoreando porque está recogiendo evidencia de la comprensión del estudiante. También lo puede hacer a través de instrumentos, sí, a través de diálogos también. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que un docente monitorea cuando recoge evidencia de los avances y dificultades de los estudiantes. ¿Cuándo más un docente monitorea? Bueno, un docente monitorea cuando es receptivo. ¿Receptivo con qué? Con las solicitudes de apoyo pedagógico que le realizan los estudiantes durante la sesión. Hay un estudiante que no entiende algo de lo que vienen realizando y le pide su apoyo. El docente, cuando accede, cuando se acerca al estudiante a atender esta solicitud, también está monitoreando. ¿Por qué hemos planteado, por qué hacemos tanto énfasis en estas dos acciones? Porque como observadores siempre debemos tener evidencia del monitoreo que realiza el docente. Siempre debemos tener evidencia. Entonces, yo en mi registro de evidencias debo tener evidencia de cómo el docente recoge información acerca del progreso de los estudiantes y también cómo atiende las solicitudes de apoyo pedagógico de los estudiantes. ¿Qué pasa si los estudiantes no le hacen preguntas? ¿Eso dificulta? ¿Eso genera un problema para el docente con relación a su evaluación? No. Si los estudiantes no realizan preguntas, el docente aún puede monitorear porque está recogiendo evidencia. Pero eso sí, nosotros como observadores debemos registrarlos en nuestra ficha de toma de notas. Debemos registrar no solamente la evidencia del recojo de evidencias, sino también debemos registrar que no se presentaron durante la sesión solicitudes de apoyo pedagógico por parte de los estudiantes. De esa manera nosotros tendremos los dos o información de estos elementos del aspecto. Ahora, ¿cómo debe ser el monitoreo que realiza el docente? Para esta rúbrica, en general el docente tiene que hacer un monitoreo activo. ¿Qué quiere decir un monitoreo activo? Quiere decir que debe monitorear al menos el 25% del tiempo. ¿Sí? Yo como observador entonces tengo que estar atento a todas acciones del docente en las que esté monitoreando, de tal manera que pueda establecer el tiempo que le dedica a esta actividad. ¿Sí? Ok, eso es en relación al monitoreo. Y entonces, si ya sabemos que brindar o recoger evidencia y ser receptivo ante las solicitudes de apoyo pedagógico es parte del monitoreo, ¿brindar instrucciones sería monitoreo? Claro que no, no sería un monitoreo, porque no cumple con estas condiciones que hemos establecido. ¿Sí? Nuevamente, el docente monitorea cuando recoge evidencia de las dificultades y avances de los estudiantes y cuando es receptivo ante las solicitudes de apoyo pedagógico.
Todas otras acciones, si bien es cierto, pueden formar parte de la práctica pedagógica, no son elementos que nosotros registramos en este aspecto. Vayamos con el segundo aspecto. El segundo aspecto es la calidad de la retroalimentación que el docente brinda y o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. ¿Sí? Ahora, el segundo aspecto tiene que ver con la calidad de la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Creo que debemos partir de ahí. Así como hemos identificado qué es el monitoreo, es importante que identifiquemos cuáles son las acciones que realiza el docente que constituyen una retroalimentación. Cuando el docente identifica necesidades de apoyo pedagógico, necesidades de aprendizaje o solicitudes de apoyo pedagógico, él realiza acciones ante las respuestas o las producciones de los estudiantes. Y estas acciones del docente tienen una finalidad: brindarle información a los estudiantes acerca de cómo han realizado la actividad, es decir, cómo ha sido su desempeño, está bien o está mal, está cerca o no está cerca de lo esperado, pero también esta información les puede ayudar a los estudiantes a mejorar en su desempeño. Entonces, nosotros hablamos de una retroalimentación a estas acciones que realiza el docente que parten de las necesidades de aprendizaje identificadas y que tienen como finalidad el brindarle información al estudiante acerca de su rendimiento, digamos, o que le permitan al estudiante mejorar, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque como evaluadores, por ejemplo, nos podemos topar en una situación en que el docente simplemente da instrucciones de la tarea, pero el dar instrucciones de la tarea no es una retroalimentación, ¿sí? Porque no cumple estas características o esta descripción que les he dado en este momento. Ahora, ¿qué tipo de retroalimentación realiza el docente? Esta rúbrica, ¿sí? Esta rúbrica tiene ciertas categorías de retroalimentaciones. La retroalimentación de mayor calidad, digamos, es la retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Retroalimentación por descubrimiento o reflexión. En esta retroalimentación, el docente aprovecha el error como una oportunidad de aprendizaje y como tal, guía a los estudiantes para que descubran por sí mismos cómo mejorar. Allí tenemos el descubrimiento. O también para que piensen cuál ha sido el procedimiento que han seguido o cuál ha sido, digamos, las ideas, ¿no?, que lo ha llevado al error. Entonces, por ahí, hacemos que el estudiante reflexione acerca de qué lo ha llevado al error o lo acompañamos para que descubra cómo mejorar. Este docente, como les dije, aprovecha los errores como oportunidades de aprendizaje. Uno de los errores frecuentes cuando los observadores registran este tipo de retroalimentación es que se centran solamente en la pregunta. Es decir, creen que porque se hace una pregunta abierta, el docente ya está retroalimentando por descubrimiento. Y no. En primera instancia tenemos que nosotros identificar, ¿se trata de una retroalimentación? Es decir, parte de una necesidad de aprendizaje identificada, está brindando la información al estudiante acerca de su desempeño o lo está ayudando a movilizarse a un desempeño mejor. Entonces, si tenemos esas preguntas, si respondemos afirmativamente, estamos hablando de una retroalimentación. Y lo segundo que tendríamos que plantearnos es, ¿está ayudando al estudiante a revisar lo que ha hecho de tal manera que encontrar cuál ha sido el error o qué es lo que lo ha conducido al error? ¿O le está ayudando al estudiante a movilizarse para mejorar y descubrir cómo mejorar por sí mismo? Si cumplen estas descripciones, entonces estaríamos hablando de una retroalimentación por descubrimiento o por reflexión. El segundo tipo de retroalimentación es la retroalimentación descriptiva, ¿sí? La retroalimentación descriptiva consiste en brindarle al estudiante piezas de información adicional que le van a permitir mejorar en su desempeño. O también señalar en detalle qué hace que lo que ha presentado, su respuesta, hace que su respuesta esté o no lograda. Entonces, la retroalimentación por descriptiva nuevamente tiene esta particularidad, parte de una necesidad de aprendizaje y brinda información que le permite al estudiante mejorar o le permite al estudiante comprender qué es lo que ha hecho que no logre lo que se esperaba. Entonces,
Y traigo un ejemplo, y es un ejemplo que ya lo he mencionado anteriormente, pero repetir las instrucciones, es decir, si le decimos a los estudiantes, bueno, si queremos hacer tal actividad y enumeras cuáles son los pasos para realizar la actividad como parte de la consigna de la actividad, ¿sí? Y luego tienes un estudiante que no lo escuchó y le repites nuevamente las consignas, por más que estás dando la información, esto no constituye una retroalimentación descriptiva, porque simplemente lo que estás haciendo es repetir la consigna. La retroalimentación descriptiva tiene como pieza fundamental es que hay información suficiente, información adicional para que el estudiante mejore. En tercer lugar tenemos la retroalimentación elemental. Esta retroalimentación elemental lo que hace es hacer una valoración del desempeño del estudiante, diciéndole si lo que hizo o su respuesta es correcta o es incorrecta. Pero también hacerle preguntas como, ¿está seguro? Que tácitamente le está indicando al estudiante que su respuesta no es correcta. ¿Sí? Y tenemos una retroalimentación, que es otro tipo de retroalimentación, que es la retroalimentación incorrecta. Y esta retroalimentación incorrecta es aquella en la que el docente, por un desconocimiento pedagógico o disciplinar, brinda información incorrecta al estudiante dentro de un contexto de retroalimentación. Le dice que una respuesta que es correcta, le dice que está incorrecta, o viceversa, ¿no? Pero lo que debemos tener en cuenta es que la retroalimentación incorrecta se da en un contexto de retroalimentación. Por tanto, si el docente da una pieza de información incorrecta en otro momento de la sesión, eso no constituye una retroalimentación incorrecta. Tengámoslo en cuenta. Y también, si el docente da una retroalimentación incorrecta y durante la sesión, ¿no? Inmediatamente durante la sesión, él se corrige o ella se corrige, entonces esto no constituiría una retroalimentación incorrecta y no se tomaría en cuenta en la calificación. ¿Por qué lo menciono? Porque brindar una retroalimentación incorrecta hace que un docente se ubique en el nivel 1 de la rúbrica. Por último, otra forma en la que el docente puede intervenir ante las dificultades de los estudiantes es haciendo adaptaciones pedagógicas. Esto se da cuando el docente se da cuenta que la actividad que ha propuesto o los estudiantes están teniendo dificultades en la actividad que ha propuesto. Entonces, decide hacer un cambio in situ, en el momento, de tal manera que los estudiantes puedan mejorar en su desempeño, puedan lograr lo que se esperaba. Como por ejemplo, variando la dificultad de la tarea, por ejemplo, haciendo un cambio en los recursos que les brinda de tal manera que los estudiantes puedan realizarlo. Entonces, eso es la adaptación. Adaptación de los aprendizajes. Recordemos que estamos hablando de lo que ocurre en el momento. El docente identifica una necesidad de aprendizaje y tiene que actuar en ese momento para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje. Entonces, algo que debemos considerar, ¿sí? Algo que debemos considerar es que cuando hablamos de la retroalimentación, ¿sí? No solamente está supeditada a el logro de la competencia de un área, sino porque sabemos que durante una sesión pueden trabajarse diferentes competencias. Entonces, en lo que nosotros debemos centrar es en qué es lo que están aprendiendo los estudiantes en el momento que nosotros estamos realizando. Y de ahí es lo que nosotros podemos ver, a partir de eso nosotros podemos identificar qué retroalimentaciones está brindando el docente. ¿Sí? Bueno, entonces, en resumen, esta rúbrica tiene dos aspectos. El monitoreo que realiza el docente, ya sabemos que el docente cuando monitorea recoge evidencias y el docente cuando monitorea es receptivo ante las solicitudes de apoyo pedagógico de los estudiantes. Todas las demás evidencias que no cumplan estas características no son monitoreo. Y el docente, a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas, brinda retroalimentación o adapta la enseñanza. ¿Sí? Bueno, teniendo esto en mente, es momento de ver un video. Vamos a ver un video. Les aconsejo, por favor, que tomen nota de las evidencias que vamos a ver en el video para después compararlas con nuestro solucionario. ¿Sí? Vamos con el video. Por favor, ¿pueden completar el esquemita que está en la página 8? La actividad 5. Yo voy a pasar por su sitio para ver lo que están escribiendo, ¿ya?
¿Qué está ahí? Pero empieza por acá, por el inicio. ¿Qué pasa primero? Claro, después el nudo es esto, ¿no? Que los niños estaban en peligro. ¿Y qué pasó con el pueblo de Vallehermoso? ¿Qué hicieron ellos? ¿No? ¿Cómo inicia la acción? Ya. En un planeta pequeño, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la situación? Habían dos pueblos que se querían mucho. ¿Los dos pueblos cómo eran? ¿Cómo era su relación? Esto tienes que poner. Porque así empieza, ¿verdad? ¿Cómo empieza el cuento? El inicio. ¿Cómo empieza? Recuerden, ¿no? ¿Cómo inicia cualquier cuento? Te presenta a los personajes, ¿te acuerdas? Y te presenta el escenario, la situación, en dónde, ¿no? La situación inicial, en dónde ocurría y quiénes son los personajes. Siempre en los inicios de los cuentos hay eso. Ya. Que los niños se estaban hundiendo, ¿por qué? Porque había mucho gente en la barca. Ya, eso tienes que poner. ¿Ya? Si tú pones los niños se estaban hundiendo, yo no sé si se estaban hundiendo porque estaban en el mar nadando, en la playa, ¿no? Explica la situación. A ver, estoy viendo algunos chicos que están escribiendo hundiéndose así, ¿ah? Me va a dar un ataque cardíaco, ¿ah? Están escribiendo hundiéndose así. ¿Está bien? El verbo hundir, ¿es sin H o con H? Ah, se olvide. Hundiéndose, ¿ya? Verbo. Es con H. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, veamos las evidencias y conversemos un poco de ellas. ¿Sí? ¿Listo? En la rúbrica vamos a ver el primer aspecto. ¿Qué evidencias tenemos del monitoreo? El docente se desplaza por el aula. Vemos que se acerca a diferentes estudiantes mientras completan información acerca de sus trabajos y les hace preguntas, ¿no? Como, ¿cómo inicia la acción? ¿Qué pasa primero? Que los niños se estaban hundiendo, ¿por qué? ¿Cómo empieza el cuento, el inicio, etcétera? Con ello, nosotros estamos observando que el docente está levantando información, recogiendo información acerca de la comprensión de los estudiantes. Además, no se observan situaciones que permitan recoger evidencia sobre la receptividad del docente, porque no se han visto solicitudes de apoyo pedagógico por parte del estudiante.
Pero ojo, como les mencioné, a pesar de que no se ve, nosotros tenemos que registrarlo dentro de nuestras evidencias. Porque de esta manera nosotros podemos concluir que el docente, si bien es cierto, no hay preguntas, el docente sí está monitoreando activamente. En la calidad de la retroalimentación, nosotros vemos una retroalimentación en la que el docente revisa el trabajo de 3 estudiantes, uno después de otro, y les hace preguntas para ayudarlos a iniciar el trabajo. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasó con el pueblo Vallehermoso? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo inicia la acción? ¿Cuál era la situación? El docente aquí está haciendo preguntas a los estudiantes y finalmente se dirige a todo el salón y le dice, recuerden, ¿no?, cómo inicia cualquier cuento, qué te presentan los personajes, cuál es la situación inicial, en dónde ocurre, que siempre hay eso en los inicios de los cuentos. Entonces, lo que está haciendo el docente con ellos, brindarles una información adicional, brindarles una pista a los estudiantes para que ellos puedan identificar cuál es el inicio del cuento. Y de esa manera mejorar en su rendimiento. ¿Y parte de dónde? Esta información que les brinda el docente parte del monitoreo que he hecho previamente con los estudiantes. En otro momento se acerca un estudiante, revisa su trabajo y le pregunta, ¿por qué se estaban hundiendo los niños? El estudiante responde algo y el docente le dice que si él solo escribe que los niños se estaban hundiendo, no se sabe si estaban en el mar, nadando o en la playa, y le pide que explique la situación. De la misma manera, el estudiante puede mejorar su desempeño. Lo que hace el docente es brindarle información adicional, ¿no?, y en detalle qué información adicional le va a ayudar a mejorar en su desempeño. Por ello, estos dos tipos estas dos acciones del docente constituyen retroalimentaciones descriptivas. Fíjense que en la primera incluso hay preguntas, pero no nos tenemos que llevar en si el docente, o solamente si el docente hace o no hace preguntas, sino qué es lo que está haciendo el docente para ayudar a los estudiantes a partir de la necesidad de aprendizaje identificada. El docente, otra evidencia tenemos, le pregunta a un estudiante cómo inicia la acción, el estudiante responde y el docente valida su respuesta diciéndole, entonces tienes que ponerlo porque así empieza, ¿verdad? Al validar esta respuesta, el docente está brindando una retroalimentación de tipo elemental. Al notar que algunos estudiantes han escrito la palabra hundiéndose sin H, el docente le escribe mal en la pizarra y les pregunta si es con H o sin H. Algunos responden que es con H y el docente finalmente le dice que es con H. En este caso tenemos una retroalimentación también de tipo elemental, porque el docente les está brindando la respuesta correcta. Bien, entonces, cuando nosotros registremos evidencias de las rúbricas, debemos organizarla en aspectos y tenemos que tener claro que tengamos información de los elementos de la rúbrica. En el primer caso, en monitoreo, tenemos solamente, además de las preguntas que hace el docente para recoger evidencia, tenemos evidencia de si el docente es receptivo ante las solicitudes de apoyo pedagógico, y en el siguiente tenemos las evidencias de retroalimentación que, como podemos identificar, parten de necesidades de aprendizaje identificadas por el docente. Bien, ahora, a partir de esto, ¿cómo se evalúa con esta rúbrica? Ok, esta rúbrica evalúa dos aspectos, como lo hemos visto, y veamos qué es lo que se espera para estos niveles. Para que un docente se ubique en los niveles 2, 3 o 4, se espera que el docente monitoree al menos el 25% de la sesión. ¿Qué quiere decir eso? Que realice un monitoreo activo. ¿Cómo yo calculo el 25% de la sesión? Bueno, como observador, tengo que registrar toda la evidencia de las acciones del docente que constituyan monitoreo. Y tengo que hacer un cálculo aproximado de en qué momentos y cuánto tiempo, ¿no?, duró este recojo de evidencias o esta atención a las solicitudes de apoyo pedagógico. Entonces, si un docente, para ubicarse en los niveles 2, 3 o 4, debe monitorear activamente. Ahora, ¿en qué se diferencian estos niveles entonces? La diferencia se ve en la calidad de la retroalimentación que brinda el docente. Si un docente brinda una retroalimentación por descubrimiento, al menos una retroalimentación por descubrimiento, y monitorea activamente, este docente se ubica en el nivel 4, siempre y cuando
no haya brindado una retroalimentación incorrecta, claro está. Ese es el nivel 4. En el nivel 3 se ubica el docente que también monitorea activamente y que ha brindado o retroalimentación descriptiva al menos uno o ha hecho una adaptación pedagógica durante la sesión. Estos docentes se ubican en el nivel 3. En el nivel 2 se ubica el docente que monitorea activamente, pero que solo brinda retroalimentación elemental. Solamente le dice a los estudiantes si su respuesta, su producto está bien o no está bien hecho, o les brinda la respuesta correcta, o solamente les pregunta si está seguro de su respuesta, etc. Por tanto, si un docente monitorea menos del 25% de la sesión, o si un docente brinda al menos una retroalimentación incorrecta, o tienes a un docente que evade las preguntas de los estudiantes o sanciona el desconocimiento de los estudiantes, estos docentes descritos se ubicarían en el nivel más bajo de la rúbrica, es decir, se ubicarían en el nivel 1. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como nosotros calificamos a los docentes haciendo uso de la rúbrica evaluación. Lo que les pediríamos es que si tienen alguna duda acerca de esta rúbrica, la registren en el casillero de comentarios de YouTube, de tal manera que nosotros podamos recogerlas y responderlas dentro de 2 bloques. Ahora vamos a pasar a un siguiente bloque, pero antes nos vamos a una pausa.